una iglesia ordenada. La iglesia de Dios debe cumplir, como dice acá, está atento a mis palabras, no a la palabra del hombre, porque el hombre siempre le va a poner, le va a sacar, va a poner su pensamiento, va a poner su interés de por medio. Pero cuando en la iglesia está el Espíritu Santo dentro de nosotros nos hace sentir, esto no es conforme a lo que quiere decir el Espíritu de Dios. Nosotros sabemos cuando la palabra viene como acomodada, cuando la palabra viene como retorcida, porque la palabra es una sola. El que la inspiró fue el Espíritu Santo, y por lo cual el Espíritu Santo, que fue poniendo letra y por letra por mano de algún hombre, ya sea por cada uno de los que escribieron libro por libro, en diferentes épocas, en diferentes tradiciones, y así también, gloria al Señor, repartidos por todo el mundo, se cumple la profecía. Estamos hablando en el año 1000 antes de Cristo, que se escribieron los proverbios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios le da la sabiduría al hombre para que sean escritos, consejos para la iglesia del Señor. Bendito sea su nombre. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. No a nuestras razones, dice la Biblia, sino que nosotros debemos inclinar nuestro oído. Cuando uno escucha nomás por allá, no sabe que lo que es de dónde viene. Pero cuando pone uno atención, va a oír. Exactamente, cuando nosotros leemos, debemos concentrarnos, debemos estar pidiéndole la inspiración al Señor para que su palabra podamos entenderla, porque si yo la entiendo bien, la voy a poder ejecutar, y si yo la ejecuto como el Señor quiere que yo la viva, entonces yo me voy a ganar un premio de parte de Dios, por obediencia, que se llama. Pero si yo leo por leer y hago lo contrario a lo que yo he leído, quiere decir que no oí la palabra, porque si yo la oigo, la pongo por práctica. Si yo la escucho, no la voy a entender. Puedo escuchar la palabra 1000 veces, pero a la 1001 se me abre el entendimiento y puedo decir: mire, lo que decía acá nunca lo había entendido, y viene el Espíritu de Dios y me da el razonamiento para yo ejecutarla con todo el amor. Si me dicen humanamente y carnalmente que yo deje algo, a mí me va a doler, porque mi carne es un obstáculo para entrar al cielo. Pero si a mí me dicen en el Espíritu de Dios, ya teniendo el Espíritu Santo, y a mí me dice la Biblia, habla sobre dejar esto, dejar aquello, entonces a mí me va a agradar, porque voy a estar cumpliendo con el mandato de parte del Señor. Entonces, la Biblia dice que nosotros debemos inclinar nuestro oído a las razones. Las razones de Dios son principalmente sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, porque haciendo ¿qué yo me voy a salvar? La voluntad de Dios el Padre, que ha dejado escrita en su palabra. No otro pensador libre, no otro filósofo antiguo, no la sabiduría del hombre, sino que haciendo lo que es la palabra de Dios en su razón. No hay nada de lo que esté estipulado en la palabra de Dios que a mí me saque del razonamiento. Hay dos cosas, mis hermanos, que mientras leía la palabra del Señor podía comprender algo de lo cual quizá me había dado cuenta en algún momento, pero precisamente al ir repasando estos versículos, Dios me hacía también meditar en algo que es: Israel no recibió el Mesías, sino que le decían crucificarle, matarle, ¿cierto? Así también el mundo tampoco le recibió, pero estaban los israelitas o los judíos que no recibieron al Cristo de la gloria. El mundo entero tampoco le recibe. ¿Qué le recibe al Señor? Es la iglesia de Jesucristo. Así como Israel no recibió al Señor, así como el mundo tampoco quiere recibir al Señor, pero la iglesia en su corazón recibe la palabra de Dios. Esto no es para cualquiera, esto es para aquellos Dios ha meditado, ¿cierto? Ha predestinado y ha apartado de este mundo de tinieblas. Las razones de Dios, los mandamientos, son resumidos a dos, ¿cierto? Sabemos que la Biblia tiene sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus leyes espirituales, que pueden ser a la vez muchas, pero mis hermanos, si nosotros vamos haciendo el resumen de la palabra de Dios, vamos a encontrar que nos encontramos con dos reglas de oro que son importantes para la iglesia del Señor.
La iglesia del Señor, si vive por estas 2 reglas de oro, entonces vivirá, dice la Biblia. La razón de Dios, ¿cuál es la razón de Dios? Es que nosotros podamos leer lo que significa la palabra amor, comprender lo que significa la palabra amor, ejecutar lo que dice la palabra amor. Y el amor se deriva en varios puntos. Puedo amar a mi papá, puedo amar a mi mamá, puedo amar a mi vecino, puedo amar a mi hijo, puedo amar a mi esposa, puedo amar. Pero el más importante de todos es que Dios tiene un amor especial para con la iglesia. A todo aquel que se arrepiente y se vuelve de su mal camino, Dios le va a entregar ese amor. La Biblia me enseña que cuando nosotros no ejecutamos la palabra de Dios, nosotros nos constituimos enemigos de Dios. ¿Quién quisiera ser enemigo de Dios una vez ya conociéndolo? Nadie le gustaría ser enemigo de Dios. Dice la Biblia que cuando nosotros comprendemos la palabra, la leemos, la comimos, la degustamos y comenzamos a ejecutar la palabra, entonces ya nos damos cuenta que estábamos bajo la mano del enemigo. Estábamos ciegos, sordos, mudos, enfermos, paralíticos, con un corazón seco, lleno de espinas, pero viene la mano de Dios a nosotros a sacarnos de esas tinieblas, de esas penumbras, algunos en diferentes niveles de cárceles espirituales, pozos de la desesperación, lodo cenagoso en el abismo profundo, en las tinieblas, en los vicios, esclavos de los medicamentos, enfermos por brujería, etc. En diferentes cárceles estaba nuestra alma. Pero un día el Señor vino y hizo la obra en nosotros y por gratitud, hasta el día de hoy seguimos caminando porque estamos con un corazón lleno de gratitud. Siempre recordando cómo fue la primera vez que yo pasé por la puerta de la iglesia, el primer día en el cual yo atravesé por esa puerta, quizá que venía con miedo, quizá venía con vergüenza, tímido, etcétera, pero ahí comenzó el día de la transformación. El Señor comenzó a sacar: esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, y empezamos a dejar que el Espíritu Santo hiciera la obra en cada uno de nosotros. Cuando nosotros inclinamos nuestro oído a las razones de Dios, vamos a encontrar que lo que Dios quiere es que la iglesia permanezca en el amor. Palabras de las cuales encontramos en el Nuevo Testamento, dice que en los postreros días o en los días finales antes de la venida del Señor vamos a encontrar que el amor de muchos se va a enfriar. No de todos, dice, sino que dice el amor de muchos, no de poquitos. Así que con eso nosotros debemos estar siempre alerta. El amor de muchos, o sea, está hablando de la iglesia, que el amor de muchos se enfriará. Entonces, mis hermanos, dentro de la palabra amor, que significa también guardar el mandamiento de la palabra del Señor, está también el amor a las almas, el amor por el prójimo, el amor por el hermano. Y entonces ahí el Señor va haciendo también un resumen de lo que es el amor. Nosotros, mis hermanos, debemos aprender cada día de que si no fuera por la gracia del Señor, viviríamos irracionalmente. El mundo no le cree a Dios. La iglesia le cree a Dios. Y dentro de esa fe, que el Señor cada día nos vaya aumentando más y más la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la que mueve la montaña. Es la fe la que le dice ese problema a ese gigante: en el nombre de Jesucristo te vas. Enfermedad te vas. Envidia te vas. Brujería te vas. Y todo lo que se levante contra el pueblo del Señor. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Porque Él es todopoderoso. Y cuando nosotros tenemos fe, Él viene a nuestra defensa. Él hace la obra a través de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, mis hermanos, una de las razones es principalmente el amor. Bendito es su nombre. A nosotros nos gusta que Dios nos ame y nos regalonee siempre. Pero también Dios quiere ver en nosotros el amor en nuestro corazón. Diferentes tipos de amor. El amor filial, el amor ágape, el amor hacia los demás, el amor hacia la familia, el amor hacia la esposa. Son diferentes tipos de amor. El Señor nos amó antes de crear este mundo. Ya estábamos en el pensamiento y en el corazón de Dios. Un día debemos pasar por el proceso que Dios nos destinó a cada uno de nosotros, hasta el día en que esté estipulado en el libro de Dios,
aquí le saldré al encuentro, aquí le golpearé su corazón y llamaré a ver si me deja entrar el día del convertimiento, el día del quiebre de maldición, el día del que el Señor quite el yugo de Satanás y nosotros aceptamos a Cristo, nos colocamos el yugo más hermoso que he llamado el yugo de Jesucristo. Fácil y ligera mi carga. Nadie se muere por ser cristiano, bendito sea su nombre. Mis hermanos, para el mundo entero, el cual no conoce el Espíritu de Dios, el Evangelio, dice Pablo, es una locura. Pero para nosotros, que se supone que nosotros como iglesia estamos locos, decimos que es una bendita locura, decía el apóstol Pablo. Sabemos que es al contrario, ¿no? El mundo vive en locura. Sea toda mente enferma y todo corazón doliente. O sea, toda cabeza loca y todo corazón lleno de espinas, rencores, odio, sed de venganza, etc. Eso quiere decir. Entonces dice, inclina tu oído a mis razones, las razones de Dios. Que yo pueda, Señor, conocer cada día tus razones. Que yo viva en razonamiento. Dice la Biblia que había un hombre en Gadara que tenía una legión, ¿cierto? Y él vivía irracionalmente. No estaba en su juicio cabal. Estaba ahí con todas las legiones. Pero el Señor pudo hacer la liberación en su vida y fue libre. Quería seguirle, ¿cierto? Por gratitud, como todos nosotros. Pero él le dice, devuélvete y comienza a predicar lo que he hecho en tu vida. Sé de testimonio. Comienza a hablar cómo aconteció esto y quedó escrito para la gloria de Dios. Yo era un endemoniado, me ataban con grillos y cadenas y la fuerza tal era que yo desmenuzaba las cadenas, dormía en los sepulcros, andaba desnudo y me rompía con las piedras y sangraba y nadie nunca pudo liberarme hasta que apareció el Señor Jesucristo en mi vida y esto es lo que soy ahora, una persona cabal, vestida y predico lo que Dios hizo en mi vida. También lo puede hacer contigo. Amén. No sabía quizá palabra, no sabía evangelio, lo único que sabía era decir, Cristo me liberó, Cristo me liberó, Cristo me liberó. A veces esperamos conocer quizá la palabra de tapa a tapa y no sabemos que llevamos nosotros, cada uno de nosotros, un poderoso testimonio que contarle a los demás. A veces la gente se le cae el mundo a pedazos y está quizá no tan mal como nosotros, incluso nuestro testimonio puede ser mucho más impactante en sus vidas, de decir, mira, esta persona estaba peor que yo y Dios hizo la obra en él por medio de la fe. Amén. Lo importante, mis hermanos, es poder decirle a las personas, cuando yo acepté la invitación del Señor, fui valiente, así como un día fui valiente para hacer lo malo, un día decidí llegar a la casa del Señor. Algunos se conforman y decir, venga a visitarme a mi casa, venga a hacerme una oración, a ungirme a mi casa y únjame aquí en la casa y todo bien cómodo. Puede ser que una par de veces, hasta 3 veces podemos ir, pero la persona debe aprender a depender de la fe de Dios, congregar, venir a la iglesia, porque imagínense que estemos todo el tiempo casa, 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 casa. Es como decirle, cierto, al médico, oiga, doctor, vaya a visitar a todo el mundo a su casa. Cuando ya le duele mucho, el hombre corre a urgencia o al hospital, a la parte de la urgencia. Me duele aquí, me duele acá, me duele allá. Entonces la persona a veces espera tener un grado de dolor alto para poder decir ya no puedo más huir a la iglesia. Ponen por sobre todas las cosas sobre eso, el dolor, la angustia, un montón de cosas por eso y llegan a la casa de Dios, angustiados, atribulados. Pero ya está la iglesia que le dice, estas son las razones de Dios, esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida, quiere convertirte en un ministro, un siervo y una sierva de Dios. Algunos se asustan, ¿cierto? Dicen, no, que me van a querer que yo me convierta para que agarre un púlpito, un altar. No necesariamente. ¿Cómo fue el gadareno? Cristo me liberó. No agarró altar, sino que él dijo, yo tenía legiones, tenía demonios. Y Cristo me liberó. Mis hermanos, sabemos lo que dice acá. No se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Nuestro corazón, mis hermanos, es algo importante que nosotros sabemos que quien escudriña nuestro corazón es el Espíritu de Dios. Es importante saber que nuestro corazón puede ser un basurero o puede ser un altar de adoración. Nuestro corazón debe transformarse en un altar de adoración. Dice la Biblia, alabado sea su nombre, que a través de nosotros inclinar nuestro oído a las razones, no debemos apartarlas de nuestros ojos. Las razones vienen de la mano de la palabra de Dios.
Para nosotros tener razón o ser razonables, debemos aprender la palabra de Dios. Yo no soy razonable a lo que me crió mi papá, mi abuelo, por las tradiciones humanas, sino que yo soy razonable a lo que dice la palabra del Señor, porque Dios nos educa a través del mensaje. Conozco muchas personas en el Evangelio que no saben pegar ni una letra, que no saben leer, pero cada vez que vienen a la iglesia se les lee la palabra y se les va quedando, quizá no todo el texto de memoria, pero ellos saben que la Biblia dice y tienen una esperanza, y a través de esa esperanza de palabra, ellos van orando y van clamando y van diciendo: Señor, tu palabra dice. A lo mejor no con la misma letra, no textualmente como lo hemos leído, pero sabemos que hay alguien que nos puede defender, hay alguien que nos puede sanar, hay alguien que nos puede restaurar, hay alguien que me defiende y que me ama. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque nosotros debemos continuar leyendo y estudiando a diario y echar raíces en nuestro corazón en la palabra. Nuestro corazón a veces se transforma en un campo, como dice la Biblia, para que se deposite la semilla. Hay semilla del mal y hay semilla del bien. Cuando yo comprendo que la palabra de Dios es la semilla del bien, entonces yo voy a leer la palabra de Dios. Dice la ciencia que leyendo la Biblia 4 veces por semana, digamos así un capítulo entero, ¿cierto? Del 5 al 6, digamos, leyendo la palabra de Dios más de 4 veces a la semana, mi mente no va a andar sucia en lo carnal, va a andar limpia, va a anhelar, leer y meditar en la palabra de Dios, porque el hombre es hábil para abrir las puertas al enemigo. Entonces, en nuestro corazón, mis hermanos, puede que haya raíces carnales, humanas, de odio, de venganza, pero también la palabra de Dios puede también echar raíces de fe en nuestro corazón. Si mi corazón tiene buenas raíces en la palabra, puede que venga una corriente de espíritu con otra enseñanza, con otra religión, y si yo no estoy firme, me va a quitar del camino del propósito de Dios. Voy a encontrar que la vereda que me ofrecen es más bonita, tiene más flores, está más perfumada, me regalan más cosas, pero la palabra de Dios dice que la palabra es una sola, no se vende, no se tranza. Si nos cuesta, debemos ser valientes, porque el Evangelio, mis hermanos, es un camino que es un camino estrecho y es para valientes. Hoy hay diferentes lugares donde da lo mismo, solamente que enseñan palabra de amor, le enseñan muchas cosas diferentes, pero no le hablan sobre lo que es pecado, adulterio, fornicación, idolatría, incluso todo lo que nosotros podemos llegar a entender en la palabra. Nada de eso, sino que solamente amor, 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 amor. Y la persona dice: estoy bien, sigo adelante. Pero va a llegar el momento en el cual Dios va a corregirle de su mal camino. Dice la Biblia, mis hermanos, que en el versículo número 22, porque cuando nosotros guardamos en nuestro corazón las razones, debemos mirar la palabra de Dios, que también complementa lo que es la razón, el raciocinio, debemos entender y meditar en su palabra. Dice que estas palabras de vida eterna que están escritas para nosotros leerlas, son vida a los que la hallan. ¿Cuántos han encontrado la palabra de Dios? Es para nosotros vida, la palabra del Señor, como dice el versículo 22, porque son vida a los que la hallan. La palabra de la razón, la palabra que nos hace inteligente, la palabra que nos hace sabio. En todos los proverbios, si nosotros leemos, Dios nos está hablando de las mujeres promiscuas, nos está hablando de las borracheras, nos está hablando de que los impíos nos van a querer engañar y que no debemos consentir. Un montón de consejos como padre al hijo, bendito sea su nombre. Nos habla sobre el perezoso, nos habla un montón de consejos hermosos para nosotros. Dice: mira la hormiga, mira los animalitos, mira aquí, mira allá, y lo empieza a educar la palabra, para que nosotros seamos un hombre y una mujer de Dios sabios de corazón, para poder también enseñarle. A veces vamos a encontrar un sabio mundano, digamos así, un hombre sabio pero mundano, viejo, ¿cierto? Y nosotros, a veces un poco más jóvenes, le podemos enseñar a ese hombre viejo, sabio, mundano, que le está enseñando a los más jóvenes: peca, delinque, adultera, emborráchate, drógate, prueba todo el mundo, porque de esta vida no hay otra. Pero dice la Biblia que aquella persona se muere, se lo llevan los demonios al infierno atormentado por haber descarriado un alma del camino. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos tener bien puestas las raíces en el corazón. Hace poco escuchaba una enseñanza en la cual decía que no hay infierno, que el mundo no va a ser quemado,
y todo lo que es contrario a lo que dice la palabra de Dios, con una traducción de Biblia diferente, que se interpreta diferente, porque obviamente no sale la palabra infierno, sale otras palabras. Entonces, cuando una persona no tiene la palabra enraizada en su corazón, cuando no la lee, cualquiera le puede meter la cuchara y darle una comida que es diferente. La mejor comida, el mejor alimento, el mejor manjar y el manar espiritual, el que trae el Espíritu Santo y dice, come de esto. Porque necesitas fortalecerte. Caminarás y no te cansarás. Correrás y no te fatigarás. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Porque la palabra es la fe para mi corazón. Si yo no tengo palabra, cualquiera va a venir y me va a meter cualquier comida. Entonces, mis hermanos, dice que ellas son vida los que las hallan. Cuando yo encontré la palabra de Dios, yo no la leí al tiro. Pasaron muchos años y yo venía a la iglesia y escuchaba palabra. A pesar de que Dios me había bendecido, ¿cierto? No tenía el hábito de leer la palabra porque me daba sueño, me cansaba, quizá a veces encontraba que no la entendía, leía y no entendía, la leía 1000 veces y no la entendía. Hasta que un día, ¿cierto? El Señor habló para mi vida y que empezara a pedirle al Señor lo que se llama discernimiento. Entonces, cuando nosotros le pedimos, la Biblia dice, pedirle se os dará, pero si yo no le pido, ¿cierto? Entonces el Señor a nosotros nos va enseñando. Cada día iba leyendo un poquitito y otro poquitito hasta que completamos la Biblia rápidamente. Después la seguimos otra vez leyendo y hoy día vamos ya por la tercera vez, pero más pausada, vamos deteniéndonos, estudiándola, porque la primera vez leímos como competencia, ¿cierto? Y la leí para algo quizá vanidoso en uno decir, ya leí la Biblia completa, pero no te la vas a aprender, porque un versículo es interpretable 2000 veces y te va a decir la misma palabra. Dios tiene interpretación de 2000 veces un versículo. Entonces, mis hermanos, la Biblia es algo que es inspirado por el Espíritu de Dios para nosotros poder enseñar en vivo y en directo, bendito sea su nombre, palabras que se escribieron hace 1000 años atrás, 1500, 2000 años atrás, 3500 años atrás, escrito en la palabra del Señor cuando empezó Moisés, que hoy día recobran vida porque el Espíritu de Dios trae vida y esa palabra la tomamos por fe para nosotros. Bendito es su nombre. Las promesas de allá son promesas para nosotros. Bendito sea su nombre. Si es que allí hay cierto fe en nuestro corazón. Bendito es su nombre. Dice la Biblia también que cuando nosotros hallamos la palabra del Señor, la Biblia, el mensaje, ¿cierto? Los proverbios y de tapa a tapa, la palabra, bendito sea su nombre, dice que es medicina para todo nuestro cuerpo. Porque la palabra de Dios está comprobada científicamente, aparte de que nos limpia la mente de las malas, de los malos pensamientos, ¿cierto? También viene a sanar nuestro interior. La palabra de fe, cuando nosotros tomamos la palabra como una espada para defensa, aprendemos también que tenemos que convivir, ¿cierto? Con el mundo de las tinieblas, que hay una armadura que Dios nos dejó en su palabra, que cada día el enemigo trata de derribarnos, de volvernos atrás, de poner las cadenas y los yugos del enemigo nuevamente sobre nuestra vida, pero no nos puede alcanzar y no nos puede tocar, porque la sangre de Cristo tiene poder y está sobre nosotros, su presencia gloriosa. Mientras no se le abra la puerta y la ventana al enemigo, no va a tomar posesión nuevamente, no se va a poseer de nuestro espíritu en mi cuerpo, porque hay alguien en el cual nosotros rendimos nuestra alma al Señor Jesucristo, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Bendito sea su nombre. Hay algunos que le rinden solamente el corazón, pero no te metas con mi cuerpo. Bendito sea su nombre. Nosotros debemos rendirle a Dios espíritu, alma y cuerpo. La Biblia dice que todo nuestro ser, dice, sea guardado irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que Dios en su trono en el juicio no nos reprenda por haber, cierto, no haber hecho su palabra, haber entendido sus razones. Yo la entiendo, pero no la quiero hacer. Esa es otra cosa. Y la palabra de Dios no está para cuestionarla, sino para cumplirla. Bendito sea su nombre. Cuando el hombre y la mujer de Dios entiende y cumple la palabra, entonces las puertas, los portones, las lluvias de bendiciones se van a abrir y van a llover sobre tu vida por la obediencia. Va a venir quizá el enemigo, va a tratar de derribarte, de cerrarte la puerta, y si no importa, el enemigo cierra una, Dios me abre 7, porque así es el hombre que vive en fe. Bendito es su nombre. Y Dios a nosotros también nos prueba. Santo es el nombre de Jesús. Pero cuando yo ingiero la palabra de Dios, dice que es medicina para todo nuestro cuerpo. El hombre que no tiene a Dios, tiene sus huesos secos, se muere espiritualmente. Bendito es su nombre. Y el hombre que tiene a Dios,
tiene esperanza de vida, tiene la palabra de Dios. Es como el olivo plantado en corrientes de agua, que su tronco comienza a crecer, sus ramas reverdecen y da fruto y sombra para todos los animalitos, dice la Biblia. Como plantío de Jehová, como olivo verde plantado en el río del agua viva, que es el Espíritu de Dios. No te bota nadie, no te derriba nadie, nada te seca, porque vive Dios dentro de ti. Bendito sea su nombre. Dice, porque Él da el maná de la vida, santo es su nombre. Dios, dice, aleluya, Jesús, sobre toda cosa guardada. Nosotros a veces atesoramos más las pestañas, las uñas, los zapatos, más que lo que va por dentro. A veces la calidad, cierto, se puede ver por fuera, pero ¿qué tal está mi calidad por dentro? El Señor dice, aleluya, que viene a salvar el alma del vil pecador que se arrepiente de su mal camino. ¿Cierto? Ya cuando estamos en el mundo ya no lo drogamos, ya no lo emborrachamos, ya no andamos detrás de las pasiones, ya no andamos detrás de lo malo, sino que hoy día seguimos cuál es la verdad y tenemos que guardar la verdad. Por eso dice, sobre toda cosa guardada. ¿Qué es más importante? Guarda tu corazón, porque cuando Dios venga va a mirar mi corazón. ¿Hay perdón o todavía hay falta de perdón? La falta de perdón es un pecado grave delante de los ojos de Dios. Perdono a todo el mundo, pero hay uno que no perdono. O no perdono a aquel, no perdono a aquella, a mi papá, a mi mamá, porque me hicieron mucho daño, me dijeron palabras de maldiciones cuando yo era chico, me pegaron, me golpearon. No puedo perdonar. Si hay una persona, aunque sea un ser humano en nuestro corazón, que no ha recibido nuestro perdón, entonces Dios a nosotros no nos podrá perdonar nunca. Puede que lleve 100 años en el Evangelio, resucitar muerto, predicar de arriba abajo, pero si hay un ser humano dentro de mi corazón el cual yo no he podido perdonar, tiempo hay para decirle, Espíritu Santo, ayúdame a perdonar, sana esta herida, este rincón, porque tengo una espada atravesada, un bosque de espino dentro de mi corazón, y así yo no voy a entrar al cielo, dice la Biblia. Porque dice, de toda cosa guardada. ¿Qué debo guardar? Debo guardar mi corazón. ¿De dónde vienen las guerras y los adulterios? Del corazón, bendito sea su nombre. Es muy importante tener guardada la palabra en el corazón. La palabra de Dios se transforma en una semilla y que mi corazón sea la tierra fértil. Que la palabra Dios la siembre cada día, cada día, cada día y vaya dando en algún momento el fruto digno de arrepentimiento. Aparta de ti perversidad de la boca, lo perverso, bendito sea su nombre. Que dice, gloria al Señor, la perversidad, digamos así un ejemplo, dudar o contradecir la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La perversidad apartada de la boca. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Cuando la persona duda de la palabra, cuestiona al Señor. Cuando dice, aleluya, que la palabra es escrita por los hombres para que se hagan ricos. La Biblia, mis hermanos, tiene una conexión de versículos, de concordancia, pero millones de millones. Este versículo se conecta con el antiguo en el nuevo, los profetas, y todo lo que está en el antiguo era profecía de que Cristo iba a nacer, iba a morir, cómo iba a vivir, qué es lo que iba a hacer, todo un montón de cosas. En el 95% aproximadamente, el Antiguo Testamento nos habla de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios no se cuestiona ni se duda. Santo es el Señor. Dice el 25, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Bendito sea el Señor. Siempre mirar la palabra de Dios. No miramos entre nosotros mismos, nos vamos a deprimir, nos vamos a decepcionar, porque a veces al hombre lo tienen acá arriba. Pero tarde o temprano ven que tiene un error, tiene una falencia, porque no es Jesucristo, no es Dios, es un hombre común, de carne y hueso, que fue lavado con la sangre de Cristo, como usted y como yo, que es falente, que tiene errores, que es usado por el Espíritu de Dios muchas veces, pero es falible. El único que no falla, el único que no traiciona, se llama Jesucristo, nuestro amigo fiel. El que se pone como abogado por nosotros, que si hubiésemos pecado siendo hijos de Dios, abogado tenemos para con el Padre. El mundo no tiene abogado, la iglesia tiene abogado, se llama Jesucristo. Que si hubiésemos pecado, y pecamos todos los días, por eso la Biblia es hermosa, por eso hay que leerla. Entonces cuando nosotros estamos orando y viene el enemigo a susurrarte, te caíste, fallaste, estás sucio, estás inmundo, mira cómo está, o nos muestran un sueño en que estamos sucios, la Biblia dice que si yo me arrepiento, debo aceptar el perdón del Señor. Ese es un pecado, no aceptar el perdón de Dios, porque si no tendría que matar nuevamente a Jesucristo, crucificarlo 2 veces, no se puede.
Yo acepto tu perdón en mi vida. Acepto tu perdón en mi vida. Hay gente que por eso no llega a veces a las plantas del Señor. A veces están descarriados y no se quieren levantar porque se consideran sucios, que es tan grande su pecado que no hay poder alguno en la tierra ni en el cielo que pueda lavarle y limpiarle. Hay uno que se llama Jesucristo, que entregó su sangre y ese borra todos los pecados habidos y por haber. Menos la blasfemia del Espíritu, que eso es otra cosa. Pero todos los pecados. Entonces el diablo lo tiene ahí cuenteado para que no se levante. Aleja tus ojos de lo malo, sino que mire lo recto. Diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. La palabra, la palabra, la palabra. Examina la senda de tus pies. ¿A dónde van los pies? Hace poco estuvimos en la cárcel ahí, y en la cárcel no escuchan precisamente alabanza. Hay un lugar donde se escucha música mundana. Y ahí había un hermanito con las manos siguiendo el ritmo ahí del reggaetón. Y había otro pastor que estaba al lado y dijo, ¿qué le pasó, hermanito? ¿Está siguiendo el ritmo del...? Sí, tiene razón. Reconozca, le dijo. Sí, reconozco, dijo, porque me contagia eso. Todavía está en el proceso de cambio. Todavía está que escucha algo como que quiere ir al bailecito, ¿cierto? Porque hay una transformación que está viviendo esa persona. Y si no cambia, cuando salga será absorbido por el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo debo morir en espíritu a mi cuerpo y que Cristo viva en mi vida. Ese es el cambio garantizado, que no vuelve atrás, que no vuelve al yugo del Satanás. Pero cuando no hay un cambio, es cuestión de tiempo que esa persona salga en libertad y vuelva nuevamente las garras del diablo sobre su vida. Dice la Biblia, examina la senda de tus pies. Nuestros pies están en la senda del Evangelio, nuestros pies están en el camino del Señor. A veces tratamos de ir a un lado o al otro, dice la Biblia, aunque muy torpe sea, no se saldrá del camino. Ni el cojo que va cojeando, ¿cierto? No se saldrá del camino. Ni aunque muy torpe sea, no se saldrá del camino. ¿Por qué? Porque va la palabra. La guía del hombre es la palabra. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Antiguamente nos invitaban a la fiesta, a tomar, a fumar, y nuestro pie se iba al camino ancho, al camino torcido, al camino de maldición, maldecido, maldecido. Pero un día llega Cristo y el Señor me dice, anda por este camino. Es un camino recto, es un camino estrecho, no es un camino torcido, sino que es un camino que es para valientes. Si tú perseveras hasta el fin, al fin yo te voy a esperar y te voy a dar una corona que será de vida eterna, por haber vencido al mundo, por haber vencido tu carne y por haber vencido el reino de las tinieblas. El Señor bendiga su palabra. El Señor nos ayude cada día a meditar en su palabra. ¿Cuál es tu razón, Señor? Meditar en su palabra. Que mis ojos miren la Biblia, nada más que la palabra del Señor. Estudiar la santa palabra, que si yo le obedezco, el Señor tiene un premio que ya está dado por la gracia del Señor, el regalo de la vida eterna para todos los fieles del Señor. Dele fuerte palma para Cristo. Bendito sea su nombre.